el sembrador salió a sembrar, decíamos orando hace un momento con los chicos, y el sembrador sale y suelta la semilla, ¿verdad? La semilla es la misma que cae en diferentes tierras, y la tierra es lo que hace la diferencia en el resultado de la semilla. Y la tierra vendríamos a ser nosotros, nuestro corazón. Y preparar la tierra no es lo mismo que no prepararla. La tierra, si no es preparada, está dura, está seca, ¿verdad? No entra la semilla, no tiene el entorno adecuado. Así que vamos a pedirle una vez más al Señor que en nuestro corazón, esa tierra donde va a llegar la palabra que hoy viene el sembrador a soltar en nuestra vida, del fruto que Él espera en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en tu nombre venimos orando y glorificándote a ti, Señor. Te pedimos que sigas al control de todo, que guardes, Señor mío, de toda tempestad. Sí, Padre amado, esos lugares en nuestro territorio nacional, Señor, que pueden ser castigados por piedras, por tormentas fuertes, por vientos, Señor, que sea tu mano de poder guardando y protegiendo, Señor mío, librando de toda consecuencia nefasta. Señor, trae paz a nuestros corazones porque hemos orado a ti y confiamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que tengas esa misericordia tan especial que tú tienes con tus hijos, Señor, y que sea tu presencia, tu Espíritu Santo el que esté hablando a través de mi boca. Dice tu palabra que tú pondrías tu palabra en nuestra boca, Señor, y así lo creo. Sé tú, Señor, hoy ministrando a tus hijos, ministrando a tu pueblo, ministrándonos, Dios Todopoderoso. Que se cumpla, Señor mío, tu propósito, tu deseo, lo que tú quieres, Señor mío, con tu palabra hoy soltada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a... Patricia, te damos la bienvenida. Muy contentos aquí de tenerte, ¿sí? Y que puedas participar con nosotros. Estamos todos a la orden. Está Óscar, Álvaro, Carmen, Camila, Agustín. Bueno, no sé si se llega a sumar después Cecilia o bueno, pero vamos a dar comienzo. Estábamos en oración y ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Voy a compartir bastante texto de la palabra de Dios, digo, para que estén un poco preparados. A veces es un versículo 2, pero esta vez que el Señor me dé gracia para hacerlo liviano. El Señor ha puesto palabra para ser compartida y leída. El nombre que le puse a la prédica para irlos guiando es Dios se glorificará en tu obediencia. Y este título viene a raíz de la palabra que el Señor me fue guiando conforme al trato, conforme a las vivencias que cada uno de nosotros tiene. Vamos a comenzar leyendo por el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo del 19 al 21, aunque les voy a hacer una breve introducción de los versículos anteriores del capítulo 15. Jeremías, profeta, ¿verdad? Y la introducción que tenemos aquí en la Biblia es que antes de que los babilonios destruyeran Judá, el profeta Jeremías, del que hoy vamos a compartir parte de su libro, advirtió a los reyes y a los sacerdotes y al pueblo del inminente juicio de Dios, de lo que Dios quería hacer. Si bien muchos de esos mensajes eran duros y perturbadores, sabemos que los profetas tuvieron que llevar muchas veces mensajes que eran duros, ¿tá? Jeremías también marcó una época, señaló una época en que Dios haría una nueva alianza con el pueblo de Dios. Pero resulta que este Jeremías está aquí en el capítulo 15 desanimado y habla a Dios y tiene un título que dice Jehová reanima a Jeremías. Yo te voy a leer del versículo 15 también para que tengamos un contexto adecuado. Dice así: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. Acá es el profeta Jeremías que está hablando a Dios. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Acá es más como una queja, ¿verdad?, del profeta Jeremías a Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí.
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Acá se está justificando el profeta Jeremías, presentándose a Dios. Primero vemos que hay como una queja, luego como que se justifica. Y dice en el versículo 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Aquí viene la respuesta en el versículo 19 que yo te dije que íbamos a compartir, de Dios, de Jehová, a Jeremías, a todo esto que habló Jeremías con Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hacemos allí un punto. Hay una respuesta de Dios a la queja, a lo que Jeremías hablaba con Dios, ¿verdad? Había angustia en Jeremías, había cierta desesperación. Y Dios le responde con una promesa, pero con una promesa condicional. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de vil, serás como mi boca. O sea, Dios le habla de una conversión, pero tiene que ser bajo cierta condición. Jeremías estaba en un entorno, hablamos de los babilónicos, estaba en esas circunstancias, y algo que dice acá Dios nos da a entender claramente qué era lo que estaba pasando con Jeremías. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías estaba dañado. Sabemos que Dios es un Dios de restauración. Sabemos que para Dios nada es imposible en nuestra vida, que Él toma nuestra vida y nos sana, la edifica. Él nunca nos va a dejar en la misma condición en la que estábamos. Y acá vemos que Jeremías estaba en esa condición que había sido afectado por todo lo que se estaba viviendo en su entorno. Entonces, hay una conversión que debe no dejarse influir, sin dejarse influenciar por la negatividad del mundo, sino que por la verdad de Dios. Conviértanse, dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Le asegura la presencia. Si te volvés a mí, estarás en mi presencia. Y no dejes que te influya de tal manera lo que está rodeándote, en lo cual tú cambies en vez de que ellos cambien a lo que tú tenés, a lo que Dios le había dado. Dios le habla de una protección de los enemigos, ¿verdad? Le dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Acá, ¿sabes qué me hacía entender el Señor? Exactamente la vida de aquellos que le confesamos como nuestro Dios y Salvador. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos toca vivir en derredor, a veces no son circunstancias nuestras personales, pero sí lo que se está viviendo a nivel mundial, a nivel general, global, empieza a afectarnos a nosotros como creyentes, empieza a afectar nuestra manera de hablar, empieza a hacer que nosotros nos parezcamos más a todos esos que en realidad no están
influenciados, no están cimentados en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces me trataba el Señor con esta palabra de que cuando nosotros nos volvemos a Él, Él empieza a restaurar nuestra vida. Y ya no nos va a dejar en la misma posición o condición, sino que Él nos va a llevar a más. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Esta palabra es para nosotros también. Cuando nosotros confesamos a Dios y nos mantenemos apartados, digamos, no caemos en todo eso que hoy está rodeando, esa nueva moda, esa nueva era, todas esas cosas nuevas o no tan nuevas que se están moviendo, nosotros estamos siendo firmes. Dice, te pondré por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. El otro día el Señor nos hablaba a través de la palabra en Josué de que nos esforzáramos y que fuéramos valientes y que Él estaría con nosotros, ¿sí? Y que todo nos saldría bien en la medida que nosotros permanecemos en Él y con Él. Pero ahora estamos viendo que nos pone como muro fortificado de bronce. Imagínate un muro. Nuestra vida como cristianos, como creyentes, tiene que verse como un muro fortificado en la fe, en lo espiritual, un muro fortificado de bronce en el que vengan cosas contra ti y contra mí, pero no nos venzan. ¿Y por qué? Porque su palabra así nos dice que Él haría con nosotros eso. Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Pero una cosa te pido, no te conviertas a ellos. Convertite a mí, venite a mí, y yo te voy a dar esas características de muro fortificado de bronce. Dice en el versículo 20, entonces, que habrá una protección de los enemigos, que no podrán triunfar sobre él. Después en el 21 vemos que dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Reafirma que Él estará para guardarlos, que Él lo hará, que Él lo librará. Es Dios el que nos libra a nosotros de todo lo que pueda estar acechando. Por eso orábamos también ahora al principio sobre las inclemencias del tiempo, lo que puede ocasionar, como decíamos recién con Álvaro y Carmen, ¿no? Una granizada o fuertes vientos o todo eso, porque solamente es Él el que nos puede librar de todas esas cosas que escapan a nosotros. Jeremías estaba angustiado porque había sido rechazado por el pueblo. Y habla con Dios y Dios le responde. Dios le responde, vuélvete a mí. Y Él influye en todo eso, ¿sí? Nosotros vivimos cosas así. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. En el ámbito laboral me pasa muchísimo. Estoy rodeada de muchas personas que son inconversas, que no tienen fe, que se manejan con valores a veces que parece increíble, ¿no? Cómo se cambian. Hay personas que no son creyentes, que tienen valores sólidos y firmes, pero también hoy pulula todo lo contrario, lo que es moda, lo que es onda, y es la parte difícil, es la parte donde entraría para nosotros el esfuérzate, sé valiente, vuélvete a mí. Y todo eso es que hace que nosotros seamos testigos de Él. Esa protección divina que hace que nosotros podamos soportar las cosas que vengan, esa oposición. ¿Me pasa solo a mí o ustedes también viven oposición y opresión? Que no podemos hablar, que tenemos que callar, pero muchas veces lo vamos a hacer, pero no como derrotados. Entendí a través de la palabra, sino como que nosotros somos ese muro fortificado de bronce en el cual van a estar haciendo. A veces no decimos ni nada, ni abrimos la boca, y sin embargo sentís que se mueve algo en el mundo espiritual, esa opresión, y decís, por favor, Señor. Pero la palabra de Dios nos instruye y dice, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo.
todo esto que empezó con esta lectura de Jeremías, ahora vamos a ir al libro de Daniel, me hace entender el Señor de que como cristianos, como gente de fe, nos toca vivir en estos tiempos que Él sabía que nos tocaría vivir y nos prepara para vivir en estos tiempos, que hay mucha oposición, valga la redundancia, no estamos hablando de mucha oposición, pero me mostraba siervos de Dios como Jeremías, que fue al Señor con la queja por todo lo que vivía en esa situación con los babilónicos, y Dios le da la salida. Y me llevó al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento también, en el capítulo 6. A ver si se me salió la marca, porque ya saqué una. Tenía una marca y la saqué. Libro de Daniel, capítulo 6. El profeta Daniel, junto con otros, con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron cautivos cuando el imperio babilónico tuvo cautivos a todo Judá. Dice, en el año 3 del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Jerusalén fue sitiada por Babilonia y todos los que estaban allí fueron cautivos. Y estaba Daniel y otros más. Daniel, si leemos el libro, que es apasionante, y además tenemos el estudio del libro de Daniel, ¿no, Agustín? Está subido. En el canal de YouTube de la iglesia está subido, lo pueden ir a los videos y escucharlos y guiarse con la palabra, está muy bueno. Daniel tuvo una característica que muchas veces el Señor me ha traído la figura de Daniel a mi vida, y es que eso que vivimos, que te reitero, que pones la televisión, que vas por la calle, que escuchás o vas a donde estés, está imperando, imponiéndose, oprimiendo, con cosas que muchas son antivalores, con todo el respeto lo digo, otras cosas son antibíblicas, y otras cosas entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo en el cual es más evidente todo eso que es contrario a lo que nosotros profesamos, pero vemos que en la Biblia también hubieron personas que Dios llamó, que vivieron esas condiciones. Por ejemplo, cuando estaban estos cautivos en Babilonia. Todo era contrario. Pero Daniel pidió que se le conservara su dieta. Él se cuidó de comer los alimentos. Si lo leen, está en los primeros capítulos. Después vemos que empiezan a perseguir a Daniel. Daniel dice en el capítulo 6, te lo voy a empezar a leer, el que me quiera y pueda seguir, genial. Si voy muy rápido y algo quedó colgado, me hacen una seña por lo menos para no ir tan rápido. Te voy a leer de Daniel que te estoy contando, que estaba cautivo en Babilonia con todo Jerusalén. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Era resaltado Daniel, era eminente Daniel, y a pesar de ser de los cautivos, tenía un puesto de gobierno. Quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, o sea, que sobre ellos 3 y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, o sea, que había 120 sátrapas y 3 gobernadores. Uno de esos 3 gobernadores era Daniel, ¿tá? A quienes estos sátrapas tenían que darle cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Estamos viendo que a pesar de la cautividad en la que estaban, Daniel se destacaba porque en él había un espíritu superior, en vos y en mí también, pero no porque seamos superiores y nosotros no las creamos, no, porque es el espíritu de Dios el que está en vos y en mí. Y eso es lo que hace la diferencia. No somos más. Es el Espíritu de Dios en vos y en mí, y nosotros en esa condición, como le decía Jehová a Jeremías: conviértete tú
y no ellos a ti. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Seguidme a mí, volvete a mí. Y este Daniel vemos que tenía ese espíritu y nos confiesa acá la escritura. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. O sea, le estaban buscando a Daniel la falla para hacerlo caer. Gente del gobierno. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era correcto, por fuera y por dentro. Era intachable. Entonces querían hacerlo caer. Entonces, ¿qué organizan estos? Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, no vamos a encontrar nada en Daniel que haga que él caiga, pero sí podemos hacerle caer en algo con relación a su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. ¿Viste eso que dice? Viva el rey. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué hacen acá? Traman una trampa en la que Daniel iba a caer. Que hacen que el rey firme un edicto y lo confirme, de que cualquiera que adorare o hiciere peticiones a otro dios u hombre que no fuera el rey Darío, que estaba ahí en ese momento, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí estaban conspirando contra un hijo de Dios, un siervo de Dios que era fiel a Dios y que sabían que no iba a dejar bajo ninguna ordenanza de rey ni de quien fuere de adorar a Dios, de orar a Dios y de servir a Dios. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, vemos que se trama algo en su contra. Cuando Daniel, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no dejó de adorar a Dios, de servir a Dios, de hacer lo que él hacía a su Dios, aunque las circunstancias que estaban rodeándolo le amenazaban de muerte. ¿De qué lo amenazaban? De tirarlo al foso de los leones. Que el rey firmara, como era que decía acá, que el rey firmó el edicto era irrevocable. Entonces podemos ir viendo que no hubo ninguna cosa que cambiara la postura de Daniel. Daniel no se convirtió a ellos. Daniel se mantuvo en dar testimonio de Dios, en hacer no para ser visto y nada más, sino porque era su vida. Y muchas veces nosotros vivimos circunstancias en las cuales afectan nuestro diario vínculo con Dios. A veces pasa que a nosotros nos empieza a no sé si a coaccionar o a modificar todo el entorno en la manera en la cual nosotros debemos vivir como cristianos. ¿Me van siguiendo? Vamos viendo aquí en la Biblia 2 casos de personas en las cuales las circunstancias no eran las mejores. Muchas veces yo le he dicho al Señor: tuviste, Señor, en mi entorno que no puedo ni hablar de ti, que no puedo ni adorarte, ni alabarte, que no puedo esto, que no puedo lo otro. Entonces, muchas veces eso apagó mi espíritu.
Y cuando el Señor me ha traído este pasaje en que Daniel estaba en el medio de la cautividad en Babilonia, sí tenía un puesto ¿cómo se dice?, de eminencia, de gobernador y todo lo demás, pero era un cautivo. Él estaba cautivo, no estuvo más con su gente, estaban ellos bajo el imperio de Babilonia. Y Babilonia es lo que sabemos que es Babilonia, todo lo mundano, todo lo opuesto. Pues Daniel no modificó su vida íntima con Dios. Sigo. Entonces dijimos que Daniel lo hizo siempre como lo solía hacer antes, sabiendo que ahora había un edicto en su contra. Entonces dice en el versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Entendemos? Daniel sabía que él estaba transgrediendo una ley que no podía ser modificada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Yo quiero que pienses por un instante en situaciones que podemos vivir nosotros en nuestra vida personal, en lo cotidiano, en donde nos desenvolvemos, en lo cual vienen cosas a amenazar nuestra vida en principios y valores cristianos. Este hombre siguió, y estos fueron a contarle enseguidita al rey. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque el rey tenía muy buena relación con Daniel, era de su confianza Daniel. Dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, o sea, hizo todos los esfuerzos para poder librar a Daniel de la condena del foso de los leones. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Todo esto fue conspiración en contra de Daniel para eliminarlo a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey estaba apesadumbrado por lo que había tenido que hacer, por un edicto que él mismo había firmado, porque Daniel había desobedecido ese edicto y tenía que pasar por esa sentencia. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio. No, eso ya lo leí, perdón. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta que
Hay situaciones en nuestra vida que muchas veces vienen permitidas por Dios, en las cuales también nosotros somos probados y aprobados o no aprobados para que Dios se glorifique, para que la magnificencia de Dios sea conocida a través de tu vida y de mi vida. Por eso yo puse como título a esta prédica: Dios se glorificará en tu obediencia. La obediencia de adorar a Dios, porque Dios quiere que le adoremos a Él, que no adoremos a otros dioses. Todo aquel que confiese al Señor como su Salvador no puede tener otro Dios, otros dioses. Y la vida tiene que ser conforme a lo que el Señor, nuestra vida tiene que dar testimonio de que Él está en nosotros. Aquí Daniel, al igual que Jeremías, terminó dando testimonio del poder de Dios. Y mirá lo que pasa. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¡Wow! Hay que estar en sus zapatos, ¿verdad? ¿Fue probada la fe de Daniel o no fue probada? Pero también la confianza de Daniel en Dios. Y dio orden el rey, porque había parado donde leí acá. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Subrayate eso si podés. Había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Escuchá. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No es para regocijarnos en venganza ni nada de eso. Muchas veces nosotros queremos tomar cartas en el asunto, queremos defendernos, y nosotros lo que nos llama el Señor es a confiar en Él, que Él nos pondrá, como le dijo a Jeremías, como muro fortificado de bronce, y que Él sería el que pelearía por nosotros y nos defendería. En el caso le dice a Jeremías: vuélvete a mí, que se convierte. Y aquí vemos que Daniel se mantuvo en esa fe y adoración a su Dios. Nunca se contaminó con nada de los babilonios. Él perseveró. Así que vos y yo también podemos tomar testimonio de la Biblia. Es que esto es posible. Y que muchas veces nosotros nos justificamos y argumentamos que por todo lo que nos rodea, que por lo que nos toca vivir y que por todo lo demás, las cosas son difíciles. Vos y yo debemos permanecer agarrados a Él, en ese espíritu superior que Dios nos ha dado, que su espíritu no es nuestro, que es el espíritu de Él, dando ese testimonio. Y no esperando siempre nosotros en querernos defender o sentirnos mal. A mí me ha pasado esto, sentir la injusticia, porque el que va a pelear por vos es Dios. El que nos va a defender es Dios. Pero vos y yo permanecer y perseverar firmes en esa fe. ¿Y eso cómo es? Y bueno, debemos alimentarla. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Él tenía comunión con Dios, intimidad con Dios. Estaba en la presencia de Dios. Todo esto es para que nosotros podamos ver que las diferentes situaciones que pueden presentarse en nuestra vida como hijos de Dios, Dios se va a glorificar en nosotros, en nuestra vida, y va a ser conocido por muchos que no le conocerían a menos que nosotros pasáramos confiados por esos lugares, confiados en Él. Entonces el rey Darío escribió a todos, escuchá, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
Tuvo que predicarle Daniel al rey Darío acerca de Dios. Testificó simplemente con su fe y permitió que su confianza en Dios diera lugar a tal manifestación que el rey solito vio la magnificencia de ese Dios todopoderoso que es tu Dios y mi Dios, el cual muchas veces se nos diluye por todo lo que nos rodea. Por eso esta palabra tan precisa de personas que vivieron y permanecieron y testificaron de Dios, no en medio de la paz y de un entorno acogedor y llevadero, no, en medio de la cautividad. Es tu fe y es mi fe la que va a testificar en nuestra vida. Es como van a conocernos, a testificar a quién, al Dios que creemos, al Dios viviente, como decía acá, ¿no? Él se glorifica en tu vida y en la mía. A través de la fe de Daniel, muchos le conocieron y se convirtieron, por lo que el rey Darío manifestó. Pero es perseverando, es permaneciendo a pesar de las circunstancias, a pesar de todo nuestro alrededor, que es bastante contrario a todo lo que nosotros profesamos, a todo lo que piensan en contrario a nosotros, a todos los que viven una vida bastante diferente, y no porque tengamos que ser todos iguales, sino que hay situaciones que nos vienen a confrontar en nuestra fe. Y tenemos que escuchar a veces muchas cosas que parece que es imposible que podamos estar viviendo y presenciando, pero nosotros no debemos ser movidos de eso. Hemos hablado de Moisés y Faraón, hemos hablado de Éxodo, cómo Moisés se presentaba delante de Faraón para llevar el mensaje de Dios de que dejara ir a su pueblo de la esclavitud. Y Faraón se negaba. Y se manifestaba Dios con poder. Y volvía Moisés y Faraón se negaba. Y se manifestaba Dios con poder. ¿Y cómo se manifestaba? A través de plagas. Y a través de cada plaga que se fue presentando porque Faraón no accedía a liberar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios que estaba en esclavitud, las plagas se sucedieron una a otra. Y eran plagas que venían a confrontar en aquellas deidades, aquellos dioses paganos en los que ellos creían. En el dios sol, en el dios tierra, en el dios... Agustín, vos de esto sabes más que yo, pero bueno, cada plaga era un propósito específico que tenía. Entonces, Egipto, Faraón, conocieron al Dios de Moisés a través de esas manifestaciones. ¿Cuántos se habrán convertido en ese tiempo al Dios vivo? De los que vieron la manifestación y el poder de Dios. Entonces, para ir cerrando, nosotros a través de Jesús recibimos en el libro de Lucas 6, perdónenme, yo les advertí que hoy vamos a leer, pero nosotros predicamos la palabra de Dios. Así que Lucas 6 habla, 6:27, habla del amor hacia los enemigos y la regla de oro. Todo esto está bien y parece bárbaro, no nos imaginamos lo que habrá vivido Daniel, ni Jeremías, ni Moisés, ni todo eso, pero nos toca a nosotros vivir conforme a lo que Jesús nos dejó también en el Nuevo Testamento, y habla de cómo se espera. O sea, Dios, dijimos, se glorifica en tu obediencia y en mi obediencia, pero no a lo que a mí me parece correcto o a lo que a vos te parece correcto, sino a lo que su palabra
dice, obediencia a lo que su palabra dice. Y aquí es donde viene la parte nuestra a rendirnos, así como se rendía Daniel, así como se rindió el profeta Jeremías, así como Moisés se rindió a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 6, versículo 27 al 36, voy a leer y les prometo que acá terminamos. Dice Jesús así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Esto se te pide a vos y a mí. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto es parte de lo que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y nos pide. Esto habla de la obediencia a lo que Dios espera de nosotros. Él sabe de nuestras debilidades, Él sabe de nuestra condición, pero nos dice a través de lo que hemos compartido hoy, no te conviertas vos a ellos, sino que ellos se conviertan a vos. Y eso requiere de un perseverar y permanecer, a pesar de perseverar y permanecer en todas estas condiciones que te acabo de leer. No te vengo a decir algo superada, sé que esto viene ahora, trato. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que testificar en estas cosas a Cristo. Dice la palabra de Dios que en todas esas circunstancias, si nosotros no permanecemos, nos perseveramos, no buscamos, admiro realmente lo que testifica aquí la palabra de Dios de Daniel y de otros tantos más, de Moisés, nosotros podemos deslizarnos. A veces no nos damos cuenta enseguida de que hemos estado desdibujándonos de esa fe cristiana, de esa palabra de Dios que debemos testificar. Y ahora sí, cierro con esto que te voy a leer. Está en Hebreos capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No es de un momento para otro. No es algo que lo refiere aquí muy bien la palabra, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia, con más dedicación, con más atención, con más cuidado, atendamos las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído de su palabra. ¿Sí? ¿Dónde se pone acá? Bueno, no me sale. Acá. De su palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Lo que hoy hemos oído y lo que hemos venido oyendo, porque prestamos oído a la palabra de Dios. Pero es necesario que las atendamos a eso y que no sea que nos deslicemos.
Esto a mí siempre me dejó como una cosita, ¿viste? Cuando la conocí esta palabra, yo dije, wow, porque el deslizarse es algo que no te das cuenta, ¿viste? Pero, ¿viste? Cuando querés acordar, estás allá abajo. Requiere de nuestro cuidado. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hay una salvación que nosotros debemos guardar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuidar, el no tener diligente atención a lo que oímos. Yo te digo algo, es algo que quiero siempre que el Señor me inquiete compartirlo. Debemos cuidar, guardar celosamente nuestra salvación. Y debe ser en nosotros una inquietud que todo aquel que el Señor permita que se cruce en nuestro camino reciba el mensaje de salvación. Si la otra persona lo quiere o no lo quiere, es un tema de él. Pero vos y yo dimos lo que teníamos que dar. De gracia recibimos, de gracia damos. Por eso es tan importante el testificar, el estar cuidando diligentemente lo que hemos recibido de la palabra de Dios, porque con tu testimonio, con mi testimonio, así como pasó con Daniel, con Jeremías, con Moisés, muchos van a conocer al Dios vivo y llegarán a ser salvos. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que el Espíritu Santo en su infinita misericordia siga obrando en nosotros para que podamos estar como ese muro fortificado de bronce en el que el Señor espera que nosotros estemos para protegernos y defendernos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias porque tú has hablado a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Tú hablas cada vez con mayor claridad, porque tú no quieres, Señor mío, que nadie se pierda. Yo te pido por mis hermanos, te pido por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor mío, a estar firmes, así como compartíamos en el libro de Daniel, así como sabemos que también testificó Moisés, también los profetas, Jeremías y tantos otros, Señor, que en medio de las adversidades y de malas noticias ellos permanecieron fieles a ti. Tú nos hablas hoy que no nos convirtamos, Señor mío, al que está al lado, que no te conoce, que no cree. Que no vivamos como el vecino de enfrente que no te conoce, Señor, sino que vivamos como llamados, como escogidos, como aquellos, como Daniel, que tenía un espíritu superior. Aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios en nosotros mismos, Señor, y podamos testificar para que tu nombre sea glorificado y muchas vidas sean alcanzadas, Señor, simplemente con nuestro testimonio. Y ellos mismos terminen predicándote a ti, Señor, a los que no te conocen, porque vieron tu poder, tu magnificencia, tu amor y tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, estamos a la orden, no se queden con ninguna duda, nos pueden escribir, ¿sí? Al privado. Bendiciones, gracias por estar.